al profesor Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, que es licenciado en Derecho, profesor de Derecho, es también el director de comunicación de FUNIVER. FUNIVER es una fundación internacional que tiene una serie de universidades por toda Hispanoamérica. Ha abierto una gran universidad recientemente en Angola y también ha abierto en Cantabria, en Santander, la primera universidad privada que ha habido en esta región, que es la Universidad Europea del Atlántico. Rafael Maldonado es un investigador, abogado, como he dicho, periodista también, de origen malagueño, que es el director de comunicación de la Fundación Universitaria Iberoamericana, es decir, FUNIVER, que es, bueno, un conglomerado de universidades por toda Hispanoamérica y que, aprovechando el vehículo del idioma, primero el español y después el portugués, porque también está en Brasil, se han expandido a un país africano donde la lengua portuguesa sigue siendo la más importante, como es Angola, y allí han abierto una gran universidad que fue inaugurada además por los reyes de España hace menos de un año, si no me equivoco. No sé bueno, fue inaugurada hace un año y unos meses por el presidente de la República de Angola, y el pasado febrero, en el viaje de Estado de Su Majestad los Reyes de España, se hizo una presentación de la universidad. Estuvieron en la universidad. Bien. Curiosamente, el profesor Maldonado, como digo, de origen malagueño, tiene un estudio muy interesante, que es lo que va a presentar aquí, Los Ibáñez de Ibio, 650 años del privilegio cántabro que igualaba a mujeres y hombres. Y viene ahora, precisamente en este aniversario, 650 años, Ayesnada, y además viene curiosamente en un día que yo creo que es absolutamente histórico para Cantabria. Pensemos que hoy los 4 grandes centros de poder en nuestra región están regidos por mujeres. La presidencia del gobierno, hoy mismo se ha publicado en el boletín, es una mujer. La alcaldesa de Santander es una mujer, el municipio más grande de Cantabria. La delegada del gobierno es una mujer y la presidenta del Parlamento es también una mujer. Por lo tanto, este privilegio que igualaba a mujeres y hombres hace 650 años, pues vuelve a cobrar actualidad precisamente con el estudio que el profesor Maldonado ha hecho sobre este privilegio otorgado por los reyes de la época. No quiero extenderme más para hablar de Rafael Maldonado, pero sí decirles que es un investigador, ha estado trabajando mucho sobre los privilegios sociojurídicos y tributarios en la Corona de Castilla y tiene una trayectoria académica muy brillante con el premio Figuras y Organismos Ilustres del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, del tercer premio de Inicio a la Investigación Jurídica San Raimundo de Peñafort. Y todo esto en colaboración con la Universidad San Pablo CEU, que es también uno de los grandes centros de docencia e investigación de nuestro país. Yo ya sin más les voy a dejar con el profesor Maldonado, únicamente decirles que yo bajaré a la primera fila para que ustedes puedan ver perfectamente la pantalla y decirles que cuando concluya su conferencia abriremos un coloquio para que ustedes puedan preguntar aquello que consideren oportuno. Y rogarles, eso sí, que por favor apaguen los teléfonos móviles. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente, por la amable presentación, a los trabajadores del Ateneo, a la institución, por cobijarme esta tarde, que además es histórica y coincide, como ha dicho el
presidente con que 4 mujeres ostentan los 4 principales cargos en la región. Hoy vamos a hablar de una figura jurídica que empezó, que fue pionera en la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, y bueno, pues parece que es un buen día. Y por supuesto, muchas gracias al público que en un día con tan buena temperatura pues vienen a escuchar una conferencia jurídico histórica. Bueno, pues efectivamente yo voy a hablar de los Ibáñez de Ibio, que fue una familia que tenía origen en un tal Don Ibáñez, que ya veremos quién era, o los datos que conocemos de él. Y bueno, pues fue un privilegio dado figura como dado en 1373, en julio de 1373, y por lo tanto en este mes se conmemora el 650 aniversario. Tengo que decir que sobre este privilegio, salvo algunas referencias muy escuetas, apenas se ha escrito ni se ha hablado hasta el presente, y por lo tanto mi investigación es principalmente y en su gran mayoría de fuentes primarias. Estamos hablando de expedientes judiciales de diferentes tipos en los archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, que eran los tribunales superiores de la Corona de Castilla, respectivamente al norte y sur del río Tajo, el Archivo Histórico Nacional, que es donde están los legajos del Consejo de Castilla, que era mutatis mutandi en ámbito jurisdiccional el actual Tribunal Supremo, la Biblioteca Nacional de España, donde hay ciertas alegaciones en derecho, y después, bueno, pues algunos legajos del Archivo Histórico de la Nobleza, y también esta cuestión, este privilegio de Ibio fue tratada en las Cortes de Castilla y fue legislada, y por lo tanto también en actas legislativas y normas del siglo XVII. Bueno, en primer lugar tenemos que ver, ¿no? Hemos comentado que hay una familia cántabra que se va a ir, les anticipo, bifurcando por toda la Corona de Castilla, pero que tenían un privilegio. Entonces, primero hay que ver en qué consistía en aquel momento un privilegio. Tenemos que asentar un poquito cómo era la estratificación sociojurídica en la monarquía hispánica y, más concreto, en la Corona de Castilla. La Corona de Castilla es para estos efectos, digamos que en la España peninsular, si exceptuamos Navarra y la Corona de Aragón, que eran las actuales comunidades de Aragón, Cataluña, Baleares y Valencia. El resto sería la Corona de Castilla. Estaba socialmente dividida sociojurídicamente, porque estamos hablando que no era una cuestión como actualmente de clases sociales, sino que había una distinción también jurídica, no solamente material, no solamente económica, entre hidalgos y pecheros. Los hidalgos, en términos generales, era el estado noble, y los pecheros era el estado llano, el estado común. Mucha gente dirá, bueno, ¿dónde está el clero? ¿No? Porque siempre cuando hablamos de la Revolución Francesa y del antiguo régimen hablamos de los 3 estados. El clero, que también tenía su propia normativa, también estaba escrita esta división radical entre hidalgos y pecheros. Tampoco era exactamente lo mismo un sacerdote hidalgo de nacimiento que uno que no lo era, que podía tener exención de impuestos como el hidalgo de nacimiento, pero que también se tenía en cuenta si era o no hidalgo. Si vamos a una estratificación un poquito más amplia, esto es una propuesta mía, que por supuesto, por lo tanto, pues es discutible. Yo divido, ¿no?, una estratificación un poquito más amplia. En la cúspide estaría la corona, después la nobleza titulada, que es, cuando se habla de nobleza, normalmente se habla de la nobleza titulada, pero que realmente eran muy pocos familias que de luego no tenían capacidad para estructurar la monarquía hispánica. Había otras élites mucho más amplias, entre las que está la hidalguía destacada, pues miembros de órdenes de caballería, hidalgos que tenían cargos que sobrepasaban el poder local o comarcal, gente que tenía mayorazgos o que tenía otra serie de vínculos, la hidalguía base, digamos la hidalguía local, aquel que tenía una nobleza de sangre o de privilegio, en este caso, que se respetaba en su localidad natal o de vecindad. Después, y es lo más interesante y es donde en principio van a quedar adscritos los privilegiados de Ibio, unos estratos intermedios entre hidalguía y pechería, entre nobleza y estado común. Son unas capas sociales que van a tener unas distinciones que pueden ser de diferente tipo, pero normalmente tributarias, pero que no van a tener convalidado exactamente el estatus de nobleza, ¿vale? Y ellos siempre, su gran interés va a ser ascender, va a ser dejar de ser considerados unos advenedizos dentro de las capas distinguidas y ser considerados hidalgos de sangre. Tengan en cuenta que la mentalidad de aquellos tiempos era muy diferente. Ellos no tenían conocimiento del ADN, sino que pensaban que el hombre estaba vivificado por una especie de esencia
y era una creencia común que el hidalgo que el noble tenía una especie de esencia transmitida por sus antepasados de mejor calidad. Y después por debajo estaría el pechero, el pechero era el que pechaba, el que pagaba todos los impuestos, ¿vale? Porque una de las grandes distinciones del hidalgo es que tenía ciertas exenciones, ciertas inmunidades tributarias. Después yo propongo como un propio estrato sociojurídico al pobre de solemnidad, porque tenían un tratamiento tributario especial. Todo esto, por supuesto, era muy casuístico, ¿no? Variaba de municipio a municipio, estamos hablando de generalidades. Y después estarían los esclavos, que directamente se les negaba la personalidad jurídica. Bueno, pues aquí vemos, estos serían los estratos distinguidos y, como hemos dicho, digamos, estos segmentos intermedios entre hidalguía y pechería están en la base de prestigio, son los menos prestigiosos dentro de este estrato, y lo que van a querer es ir ascendiendo. Y sobre todo ir ascendiendo aquellos segmentos sociales a los que van a poder tener acceso con el tiempo, que van a ser la hidalguía base, la hidalguía, digamos, local, y después una hidalguía destacada, que en muchos casos un exponente claro, por ejemplo, va a ser su pertenencia a las órdenes militares. Las órdenes, por ejemplo, de Santiago, de Alcántara, saben que fueron unas órdenes religiosos militares que tuvieron un papel muy importante en el proceso llamado de Reconquista, pero que la Edad Moderna, una vez que los musulmanes fueron vencidos, el último reino en 1492 y al principio del siglo XVII, incluso se expulsó a los restos de población maometana que quedaban, y al final las órdenes militares acabaron constituyéndose en una especie de lobbies sociales, ¿no? Decía el conde duque de Olivares que quien quería ser alguien en el reino, pues tenía que tener un hábito de orden de caballería, y si no, pues no era nadie. Bueno, como vemos, el concepto de hidalguía es básico, ¿no? Entonces vamos también a aclararlo. ¿Qué era un hidalgo? Nosotros tenemos a los hidalgos como una especie de locuelos un poquito fuera de época, que además pues querían tener sus andanzas medievales, y bueno, esto evidentemente nos viene por el hijo hidalgo más célebre de todos, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, yo creo que no, que realmente los hidalgos no eran estos personajes pintorescos que muchas veces tenemos en la cabeza, sino que eran un estrato sociojurídico privilegiado que se distinguía por un régimen de distinciones que lo separaba del pechero, ¿no? de la persona del pueblo llano. Entre estas distinciones están las jurídico-procesales. Ellos tenían acceso a ciertas salas jurisdiccionales, como la sala de hijosdalgo de las Reales Chancillerías. Tenían prohibición de ciertas determinadas penas. Por ejemplo, era muy complicado enajenarles jurídicamente sus casas principales. Tenían prohibición de ciertas penas, por ejemplo, cuando al momento de pena capital, pues a veces se les conmutaba por un destierro perpetuo, o a lo mejor se aplicaba la ejecución, pero con un tipo de muerte que se consideraba no infamante. Después tenían sobre todo distinciones fiscales y patrimoniales, era de lo más importante. Estaban exentos de buena parte de los impuestos, pero no todos. Esto cambiaba mucho de localidad en localidad y también del propio estatus personal del hidalgo en cuestión, pero por lo general estaban exentos de los servicios reales ordinarios, una especie de IRPF. Por supuesto, estamos hablando mutatis mutandis, con mucha diferencia por lo que hoy entendemos un IRPF, pero sí que pagaban las alcabalas. Las alcabalas eran nuestro IVA y nuestro impuesto sobre transmisiones patrimoniales, los tributos al consumo. Y después tenían una serie de distinciones, por ejemplo, políticas. Los municipios, también dependiendo del municipio, los concejos, estaban divididos en dos ayuntamientos, el ayuntamiento de los hidalgos y el ayuntamiento de los pecheros, y solamente los hidalgos tenían acceso a estos ayuntamientos y a los cargos que conllevaban, que era la mitad de oficios, la mitad que ocupaban los nobles se entendían como honrosos, y la mitad que ocupaban los pecheros, pues en muchas ocasiones como viles. Después también distinciones en cuanto a las prestaciones personales. Los hidalgos, también dependiendo del municipio, pero bueno, tenían libertades respecto a ciertos trabajos comunales. Tengan en cuenta que por entonces los cuerpos funcionariales no eran lo que son ahora, entonces había muchísimas tareas públicas que se repartían año a año a los diferentes vecinos. Ellos muchas veces estaban exentos. Y después tenían, por supuesto, muchas primacías sociales. Primacía de asiento, voz y voto. Tenían cofradías propias en las que solamente ellos podían acceder, lugares de privilegio reservados en parroquias,
butacas, ¿no? Que estaban en primera fila a lo mejor, en procesiones, en sus enterramientos podían poner letreros, escudos, reposteros de armas, y bueno, había otras 1000 distinciones y variaban mucho, ¿no? En su origen, la hidalguía tenía un componente, en la Edad Media, un componente militar importante, tenían que hacer prestaciones, tenían que mantener armas, caballos, especialmente de los reyes católicos, los que se empieza a profesionalizar el ejército, digamos, estas obligaciones militares van decayendo, y en la Edad Moderna, que es de lo que principalmente nosotros vamos a hablar, era un régimen netamente privilegiado, que se irá, por lo tanto, se irá descomponiendo hasta que llegó la igualdad de estados en el siglo XIX. Entonces, como vemos, digamos, estos exentos tributarios, que serían los del privilegio de los Ibáñez de Ibio, ya veremos, porque muchos de ellos además eran considerados hidalgos de sangre, con lo que tenían un superprivilegio, pero bueno, el privilegio en sí era de exención tributaria. En lo que es la estratificación sociopolítica, estaría por debajo de los hidalgos y por encima de los pecheros, y vamos a ver qué distingue a estos exentos tributarios también en términos generales, ¿vale? No van a gozar de las distinciones jurídico-procesales, ni políticas, ni en principio, ni sociales de los hidalgos, por ser simplemente exentos tributarios. Quiero decir, no van a tener condición de noble, no van a acceder a los ayuntamientos hidalgos, no van a tener esa preeminencia en las procesiones, pero sí que van a tener unas exenciones tributarias y las libertades de prestaciones personales que normalmente vienen anexas a tales exenciones tributarias, que van a depender del caso, van a depender del privilegio, de la Carta Regia de Privilegio, van a depender de la interpretación jurisprudencial y también de las variaciones legislativas, pero que fácilmente van a ser, en muchos casos van a ser incluso más amplias que la de los hidalgos. En algunos casos estos exentos van a estar liberados, inmunizados respecto a las alcabalas, que va a ser lo más importante, no pagan IVA, por lo tanto se van a convertir en unos agentes comerciales importantes, y después también por ejemplo, las gabelas de mantenimiento de puentes, fuentes y caminos, que muchos municipios de Castilla, al hijo de algo se le obligaba a abonarlo, algunos de estos exentos van a estar libres. Y respecto a los Ibáñez de Ibio, que son de los que vamos a hablar hoy, pues van a tener efectivamente unas inmunidades tributarias mayores que los hidalgos, y singularmente van a estar liberados del pago de alcabalas, que como hemos dicho era el trasunto del actual IVA, que el tipo general era de un 10%, con muchísimas excepciones y tal, pero siempre estamos hablando de generalidades, ¿vale? Y por lo tanto, si en la estratificación que hemos visto antes sociojurídica, el exento tributario iba a estar debajo del hidalgo, en la estratificación sociotributaria, los exentos universales o cuasi universales, como van a ser los de Ibio, van a estar en las cúspides y van a estar incluso por encima de los propios hidalgos, de los que tienen nobleza reconocida. Bueno, hasta aquí el privilegio, que ahora entraremos en el privilegio, pero hasta aquí el privilegio de los exentos tributarios. Bueno, podría haber sido un privilegio de tantos que hubo, ¿no? Pero ¿qué es lo que le confiere especial interés o importancia, al menos en mi opinión? Que era utriusque sexus. Al ser utriusque sexus significa que se comunica por entrambas líneas, tanto por vía de varón como por vía de mujer. Lo habitual era que los estatus distinguidos se transmitiesen por vía agnada, es decir, por parentesco consanguíneo de línea de varón. La mujer se adscribía digamos, al estatus que le venía primero por parte de padre, y cuando se emancipaba de su padre al contraer matrimonio, se adscribía a la situación sociojurídica y sociotributaria de su marido, de tal modo que lo normal era que si una mujer nacía con una situación distinguida, ya sea de hidalguía, ya sea de privilegio de excepción tributaria, al momento de casarse, si su marido no gozaba por su propia línea de familia de varón de esa condición, la mujer lo perdía y se adscribía a la pechería, al estado llano común. Y esto era así, digamos, esto emanaba de la norma general que venía ya del siglo XIII, de las partidas, del Código de las 7 partidas, como saben, impulsado por Alfonso X el Sabio, que dice lo siguiente cuando habla de la hidalguía, que esto después se va a aplicar también a la exención tributaria. Dice, pero la mayor parte de la hidalguía, de la fidalguía, ganan los homes por honra de los padres. Aquí se refiere al padre varón. Camaguer, aunque la madre sea villana, la madre sea pechera, sea común,
y el padre fidalgo, hijodalgo es el hijo que de ellos naciere. Si el padre es hidalgo, la madre es pechera, es villana, el hijo va a ser hidalgo. Pero, más si naciere de fijadalgo, más si nace de mujer hidalga y de villano y de pechero, no tuvieron por derecho que fuese contado por hijodalgo. Ese matrimonio y la progenie de ese matrimonio se van a escribir a la villanía, a lo que más tarde se conocería como pechería y que nosotros normalmente llamamos plebeyo. Yo creo que no se utilizaba, el término plebeyo no se utilizaba tanto en Castilla, sí que aparece en la documentación, pero aparece poco, y yo creo que es más bien por influencia de los estudios sobre la Revolución Francesa, que nosotros lo utilicemos más que el castellano habitual de pechero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las distinciones como la de Sierra de Ibio, que en contra de la ley general que emana de las partidas se va a comunicar con igualdad, tanto por vía de mujer como por vía de varón? Esto significa que la mujer va a ser capaz de comunicar su situación privilegiada de familia a su marido y a su posterior descendencia. Bueno, pues esto va a suponer que estas distinciones, que eran raras, yo he documentado unas entre 40 y 50 en la Corona de Castilla, pero estamos hablando que hidalguías había miles, o sea que realmente eran pocas, van a tener una progresión geométrica, sin otra limitación que la mera capacidad de progenie de cada rama familiar. Van a generar una inversión del papel de la mujer en dos ámbitos. Por un lado, la mujer, la hija, va a dejar de ser una carga, no va a ser necesario preocuparse de dotarla bien para que haga un buen matrimonio, porque las familias pecheras ricas, que eran las que realmente pagaban impuestos, van a buscar a estas hijas del privilegio para exentar sus patrimonios. Y por lo tanto, digamos que las hijas del privilegio, en contra de lo que habitualmente pasaba, pues sí que nacían con un pan debajo del brazo. Y después, además, que el prestigio de la familia, el prestigio del linaje, la memoria de los antepasados va a venir precisamente arrastrada por la línea de mujer. Esto va a suponer, como hemos dicho, que se van a generar unas estrategias, unas sinergias matrimoniales con las familias ricas pecheras, y esta exención, o sea, esta atracción de los patrimonios locales que pagaban impuestos combinado con una multiplicación sin medida en tiempos en los que la gente podía tener muchos hijos, va a suponer que en aquellos lugares en los que se desarrolle esta clase de privilegios igualitarios entre mujeres y hombres, parece un oxímoron, ¿no? Privilegios igualitarios, pero estamos hablando de esto, se va a convertir en un problema tributario grave, porque se van a asentar rápidamente los grandes patrimonios de la vecindad, y también un problema político en el caso de que incluyese la hidalguía, porque los hidalgos están llamados a ocupar la mitad de los cargos y encima los honrosos. Y claro, si hay unas líneas familiares que multiplican la hidalguía por vía de varón y de mujer, pues esto también es un problema político. Problema local, claramente, que en el siglo XVII se va a acabar convirtiendo en un problema fiscal de toda la Corona de Castilla, y uno de los privilegios que ocasionan más alarma y se tiene que legislar va a ser precisamente este privilegio cántabro de Sierra de Ibio, que va a ser uno de los 5 o 6 privilegios que va a aparecer en la legislación y va a ser el único cántabro. Y aquí, para que vean, esto aquí lo vemos muy fácil. Aquí tenemos un árbol genealógico, el tronco, una señora, un señor, que tiene 16 tatarabuelos. Estamos hablando, pues bueno, de unos 70 años. Un privilegio regular, normal, solamente se va a transmitir por el padre del padre del padre del padre. Solamente uno de los 16 tatarabuelos puede transmitir el privilegio. En cambio, en estos 60, 70 años que distancian aquellos tiempos que se tenían hijos jóvenes al tataranieto del tatarabuelo, 80 años, se va a multiplicar por 16, porque va a dar, si es utrisque sexus, porque va a dar igual si hay una intermediación de una o varias mujeres, y por lo tanto, en tan solo aproximadamente 70, 80, 90 años, se va a multiplicar por 16, o sea, se va a multiplicar 16 veces más rápida que una situación privilegiada habitual. Y esto que ocasiona, ya entrado el siglo XVII, porque a partir de los reyes católicos se van a desarrollar varios de estos privilegios,
y esto va a provocar la siguiente situación que describe Fiscalía del Consejo Real, digamos, Fiscalía de lo que hoy sería el Tribunal Supremo. Dice, respecto de que los privilegiados y exentados iban y han ido creciendo en muy gran número, y faltando quien lleve cargas y pague los tributos, con eso y con la despoblación de los lugares y penuria de la gente, había lugares en los que se sentaban los ricos y los pobres tenían tantas cargas tributarias que directamente se tenían que ir, y se producía incluso despoblación. Dice, las cuales en pocos años podrán tener enjambrada y llena a toda España. Esto de enjambrada lo decían porque comparaban a los exentos tributarios con los zánganos, y por eso hablan estos términos. Y la mancha se va hinchando de ella, y han caído en la cuenta de buscarlas y comprarlas, fíjense lo que hablamos antes, para los casamientos con los más ricos y hacendados, y es grandísimo el dolor y aún el daño común y universal con que se ajustaba y ajusta la materia. ¿Vale? Pues una de las figuras que van a causar este quebranto hacendístico en la corona, una de las figuras más importantes va a ser precisamente la de Sierra de Ibio. Entonces, bueno, el privilegio realmente es el privilegio de Juan Fernández de Sierra de Ibio. En algunos lugares yo he visto que apenas se ha escrito sobre él, pero en algunos lugares lo he visto como de los Ibáñez. Y bueno, pues yo para darle un título que sea un poquito más, le voy a llamar el privilegio de los Ibáñez de Ibio. Bueno, vamos a hablar ya de esta figura cántabra, ya que nos hemos situado, vamos a hablar exactamente de este privilegio. Es una carta de privilegio que habría sido, y ahora voy a decir por qué estoy diciendo habría sido, dada por Enrique II, el de las Mercedes, en Burgos, el 24 de julio, también consta como 24 de junio, pero yo en la primera transcripción que he encontrado de 1534 aparece julio, y por lo tanto al ser más antigua yo me quedo con julio, de la era hispánica de 1411, esto es el 38, o sea, la era hispánica empieza en el 38 a.C. con la pacificación de la península de Hispania por Augusto, que corresponde al año de 1373. Por lo tanto, dentro de unos días se cumpliría el 650 aniversario. Aparece un beneficiado directo, Juan Fernández, hijo de don Ibáñez, de ahí viene lo de los Ibáñez de Ibio, vecino de Sierra de Ibio, que como saben es un lugar del concejo de Ibio que está en el municipio de Mascuerras, en el actual municipio de Mascuerras. Y se amplía el beneficio, no solamente algo que va a gozar por su vida, sino que se va a transmitir. Dice, a vos y a vuestra mujer y a vuestros hijos e hijas y nietos y nietas y a todos los que de vos o de ellos vinieren de aquí adelante. Por lo tanto, se va a poder defender, se va a poder argumentar jurídicamente que este es un privilegio de transmisión también femenina. Habla de su mujer, habla de sus hijas y habla de sus nietas. También es discutible porque realmente lo que va a convertir en Nutrisque Sexus es que estas hijas, estas nietas, al momento de emanciparse de la familia, sean capaces de comunicárselo a su marido. Eso expresamente no se dice, pero por lo menos se puede defender. Ya les digo yo que durante siglos sí que actuó de tal modo y sí que se convalidó de tal modo que comunicaba a los varones. ¿Y qué beneficios concretos? Dice, exención genérica de todo pecho y tributo, con expresa mención a varias gabelas concretas. Aquí no lo ven porque se me ha descuadrado un poco. No lo ven en la presentación, pero yo se las puedo especificar. Monedas, que bueno, por ejemplo, es un tipo de impuesto, por ejemplo, la moneda forera que se cobraba cada 7 años, una especie de IRPF que en vez de anual es cada 7 años. Servicios, real, ordinario, extraordinario, una especie de IRPF. Las alcabalas, va a ser lo más importante. El tributo al comercio, eso es lo más importante y la gran distinción respecto a los hidalgos. Fonsadera, que era un tributo para la guerra. Galeotes, un tributo para sufragar la flota. Pedidos, acémilas. Acémilas era un tributo para acémila mulo, para sufragar transporte, normalmente de pertrechos militares en tiempo de guerra. Bueno, pues, ¿por qué causa a Juan Fernández, hijo de don Ibáñez, vecino de Sierra de Ibio, se le dan estas distinciones? En la época de Enrique II, pues no se sabe. Simplemente el privilegio dice una fórmula genérica que aparece en todos los privilegios. Dice para hacer bien y merced de vos. Decir esto y no decir nada es lo mismo, ¿vale? Y por lo tanto, este privilegio se va a poder considerar un privilegio gratuito, un privilegio que no consta la causa y, por lo tanto, va a ser argumentable que con la misma gracia con el que la corona da el privilegio, como no es remuneratorio, como no es a cambio de nada, pues quizás se pueda... va a entrar la discusión jurídica de si se puede revocar. Y después respecto a la territorialidad, porque había situaciones distinguidas que solo se podían gozar en el lugar de vecindad y otras en general, aquí
se hace mención expresa de cumplimiento, mandato expreso de cumplimiento a las autoridades de Sierra de Ibio y de la Merindad de Asturias de Santillana, aunque se hace extensiva a las autoridades locales de cualquier otra parte y jurisdiccional de cualquier otra parte de la Corona de Castilla, como viene aquí, esto es la primera transcripción que he encontrado de 1536. Esto es un poquito difícil de leer, sobre todo si no se tiene costumbre, pero bueno, aquí les traigo un traslado posterior del privilegio del siglo XVII que está en la Biblioteca Nacional de España, y les leo, digamos, en la terminología que aparece en el privilegio, lo que les acabo de resumir. Por hacer bien y merced a vos, Juan Fernández, hijo de don Ibáñez, de Sierra de Ibio, quitamos vos de todo pecho y de todo tributo a vos y a vuestra mujer y a vuestros hijos e hijas y nietos y nietas y a todos los que de vos o de ellos o de cualquiera de ellos vinieren de aquí adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tienen ustedes a Enrique II, el rey que habría dado este privilegio, ¿saben? En 1373. Saben que él ganó, se llama el de las Mercedes porque repartió muchos privilegios, muchas dádivas en la guerra civil que le enfrentó contra su medio hermano, Pedro el Cruel o el Justiciero, según gustos, y que ganó Enrique II en 1369, 4 años antes de haberse dado en principio este privilegio de Sierra de Ibio, que es un privilegio que va a tener sus debilidades. Primero, ha sido concedido por un rey que se sabe que dio a las Mercedes en una situación de debilidad, Enrique II, por lo tanto la voluntad regia de concesión es discutible. Es una merced gratuita, no viene la causa, por lo tanto tiene un carácter no remuneratorio y es discutible si se puede o no revocar. No explicita la comunicación al marido, que va a ser lo que realmente va a convertir un privilegio en neutrisco sexus. Y bueno, nunca va a constar el original del privilegio Simancas. Yo creo que no va a constar porque no hubo tal original, y ahora explicaré por qué pienso eso, y tiene ciertos rasgos bastante sospechosos. Entonces, por eso decía que en principio el privilegio habría sido dado en 1373, pero yo he llegado, y esa es la verdad judicial que se mantuvo durante siglos, pero yo he llegado a otra conclusión. Esta primera carta de 1373 habría sido confirmada en numerosas ocasiones. Y las 6 primeras confirmaciones, desde Juan I en 1379 hasta los futuros, no todavía por entonces, pero futuros reyes católicos en 1476. Pero hay una cosa que llama poderosamente la atención. Las confirmaciones venían siempre a pedimento de algún miembro de la familia. Y aquí en todos los casos, desde la primera concesión en 1373 hasta la 6ª ratificación en 1476, que ha pasado más de un siglo, siempre, cuando es un privilegio que en principio comunica a cualquier miembro de la familia, a cualquier marido, a cualquier tal, siempre aparece pidiéndolo uno que se llama Juan Fernández, vecino de Sierra de Ibio. Es muy complicado es algo que, vamos, de hecho incluso yo llego a la conclusión de que por lo menos en parte está falsificado, está mistificado a principios del siglo XVI, y es que ni siquiera tampoco se guardan mucho las apariencias, ¿no? Porque podrían haberle echado un poquito más de imaginación. ¿Cuándo sí que tenemos acreditada documentalmente esta carta? Pues en la supuesta 7ª confirmación, que yo creo que fue realmente cuando se da este privilegio, por lo menos en la manera en la que nosotros lo conocemos. Es la confirmación que da doña Juana, llamada la Loca, en Valladolid en 1509. Este documento, si existe, este documento se exhibe ante la Real Chancillería de Valladolid en 1517 y difiere notablemente de los anteriores. Si la primera supuesta concesión y los 6 primeros supuestos confirmaciones vienen pedidos por sucesivos Juanes Fernández, vecino de Sierra de Ibio, esta ya viene pedida por descendientes de este Juan Fernández, con una forma más normal. Está suscrita, entre otros, por el licenciado Francisco de Vargas. El licenciado Francisco de Vargas fue un grandísimo alto funcionario de la corona en tiempo de los reyes católicos, con doña Juana y después con Carlos V, que era un personaje un poquito turbio. Él consiguió que los restos de por entonces Isidro Labrador, a que nosotros conocemos ya como San Isidro, que fuese canonizado en 1622, él consiguió que en 1528 los restos del templo de San Andrés se lo llevasen a su casa, con ciertas cuestiones que tuvo con el Papa. Hubo un problema porque hubo una confusión entre, él era contador mayor del reino, una confusión entre los caudales del reino y los suyos propios, suele pasar. Es un señor que murió saltando la verja de un convento de Madrid porque tenía amoríos con una monja. Entonces era un personaje un poquito peculiar y es uno de los que suscriben. Y suscribe justo en el momento en el que está empezando
el encierro de doña Juana, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí este funcionario, muy inteligente, este alto funcionario, pero con costumbres un poquito peculiares, pues participa en algún tipo de falsificación documental. Por lo tanto, estamos hablando falsificación documental que, cuidado, que seguramente sí que parta de un privilegio de 1373 porque se tuvieron que basar en algo. Pero tal y como nosotros lo conocemos, yo creo que nace en 1509. Por lo tanto, hay una verdad judicial que va a estar convalidada durante siglos, que es que el privilegio nace en 1373, estaremos en el 650 aniversario, y una verdad material, permítame que distinga como abogado que soy, en el que solo podemos acreditar su existencia desde 1509. Bueno, ¿y cómo sabemos que este documento de 1509 sí que existió? Porque va a ser exhibido en pleitos que se van a entablar por familiares que querían gozar del privilegio y van a ser transcritos en la Real Chancillería de Valladolid. La primera constancia documental va a ser un tal García Pérez Sierra, vecino de Sierra de Ibio, contra los arrendadores de alcabala del concejo de Ibio correspondientes al duque del Infantado. El duque del Infantado y marquesado de Santillana va a tener la capacidad de recaudar las alcabalas. Va a arrendar esta capacidad a personas, pues los diferentes territorios de su jurisdicción, entre ellos el concejo de Ibio. Entonces, la gente que había arrendado esa capacidad tributaria van a pleitear contra un vecino que dice que él no paga alcabalas. Y dice que no paga alcabalas, le están reclamando alcabalas del año precedente por 450.000 maravedíes de ventas de pan, vino, puercos, vacas, ovejas, bueyes y otras mercaderías. 450.000 maravedíes son bastante maravedíes, ¿vale? O sea, era un señor que tiene una capacidad comercial importante. Aduce el privilegio por ascendencia de su mujer. Aquí vemos, están pleiteando por la comunicación utriusque sexus, que la mujer sea capaz, quien desciende de Juan Fernández Sierra de Ibio es la mujer. La justicia ordinaria de Santillana, a la que no le interesaba esta cuestión porque se dejaban de cobrar tributos, da la razón al alcabalero y dice que tiene que pagar alcabala, pero esto lo elevan a Chancillería de Valladolid, que le da la razón, absuelve a Pérez del pago de alcabalas. Y por lo tanto queda convalidado el privilegio no ya por una carta regia, que puede ser interpretada en los tribunales, sino por una carta ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolid, que viene intitulada por... Esta no la... Le he puesto un ejemplo de otra carta ejecutoria que se ve un poquito mejor. Bueno, pues estos eran documentos que eran importantísimos porque tú ya con este documento llegabas a la justicia local de vecindad y directamente tenían que ejecutar lo que se dijese. Y para gozar, tengan en cuenta que por entonces tampoco estaba muy bien documentado el tema de las ascendencias, porque las partidas de bautismo quedaron bien fijadas un poquito después, a partir del Concilio de Trento. Entonces, tú del momento en que en tu familia tenías una ejecutoria de la Chancillería, únicamente tenías que acreditar, pues mediante testificar normalmente, que eras hijo o nieto del señor que tenía la ejecutoria y ya con eso entrabas en el privilegio. Todo se facilitaba mucho. Bueno, pues entonces estamos hablando de esta primera ejecutoria en 1520. Para 1536 vamos a encontrar una segunda carta ejecutoria cerca de Ibio, en este caso en Valles. Y va a ser lo mismo, va a ser un par de hermanos procedentes seguramente de Sierra de Ibio, que no querían pagar alcabalas. La justicia del marquesado de Santillana dicen que tienen que pagar impuestos, van a Valladolid y Valladolid vuelve a decir, igual que a sus familiares, en 1520, en esta ocasión en 1536, que no. Y aquí es donde aparece la primera transcripción de la carta de confirmación de 1509, ¿vale? Aquí es donde aparece por primera vez recogido íntegramente el documento. Vamos a ver que si en Ibio, en Sierra de Ibio en concreto, un primer matrimonio había conseguido la convalidación en 1520, vamos a tener una multiplicación en todo el concejo, ya no solamente en el lugar de Sierra de Ibio, con una ejecutoria de 1564 en el que van a entrar, se va a convalidar el privilegio para 10 líneas, 10 hogares del concejo. Aquí están los apellidos, si alguno es de la zona, pues ya me dirá si todavía se mantienen o no. Los alcabaleros le estaban reclamando a esta familia un total de 138.000 maravedíes. Teniendo en cuenta que el tipo general era el del 10%, estamos hablando que esta familia había movido un comercio de 1.380.000 maravedíes, que es bastante, ¿vale? Por ventas de pan, vino, carne, vaca, bueyes, pescado, hierro, lienzo, heredades y otras muchas cosas en el concejo y con forasteros. Y por lo tanto, estas familias exentas del pago de impuestos ya se estaban convirtiendo en un nodo comercial de cierta relevancia. Bueno, aquí les doy algunos detalles que son más jurídicos.
En este pleito van a sacar una confirmación, por supuesto perfectamente acreditada, que fue dada por Felipe II en 1558. Por lo tanto, ya dos documentos que sí que están acreditados. 1509 Doña Juana, 1558 Felipe II. Y bueno, pues esto es lo mismo. La jurisdicción local del Marqués de Santillana dice que Nanay y Valladolid les vuelve a dar la razón. Pleitean 11 líneas familiares y le da la razón a todas menos a una, posiblemente porque no fueron capaces de acreditar exactamente la línea el tracto sucesivo con los antepasados, ¿vale? Y curiosamente había en muchos lugares de Cantabria, había una hidalguía que era universal o cuasi universal, y por lo visto Nibio debía ser, porque la mayor parte de ellos figuran como hijodalgos. ¿Qué significa esto? Que a su privilegio de sangre sociojurídico, por así decirlo, se le va a añadir un privilegio sociotributario. Por lo tanto, van a ser familias que van a tener permítanme la expresión, un super privilegio, que encima se va a transmitir en lo tocante a lo sociotributario por vía tanto de mujer como de hombre. Bueno, y a partir de aquí, a partir de esta de esta multiplicación que vemos en entre 1561 y 1564 en Ibio, vamos a ver cómo las comarcas aledañas de Cantabria van a ir apareciendo, rama de esta familia. 2 años después en Cerraso, en 1573 en Viveda, 5 años después en Marcenaciones y Herrera, tiempo después en San Esteban de Cerraso. La confirmación de Felipe II en 1558, en 1598 se va a testimoniar por una familia de Cabezón de la Sal, y en 1600 un matrimonio de pesquera va a ganar una ejecutoria en el Real Consejo de Hacienda, que era una especie, mutatis mutandis, era la sala de lo contencioso administrativo y lo tributario del actual Tribunal Supremo. Van a conseguir una inscripción en los libros de los salvados, que era un libro en el que se apuntaban los privilegios que sí que eran de aplicación, y una nueva confirmación, en este caso por Felipe III. Y por lo tanto, aquí tienen ustedes cómo se va multiplicando desde una primera constancia de 1509 que consigue una confirmación, o yo creo que primera concesión, en la forma que lo que nosotros conocemos, en Sierra de Ibio, cómo se va a ir multiplicando. Entonces, vemos cómo se difunde durante este siglo XVI en Cantabria. Recapitulamos: 1509 en Sierra de Ibio consiguen este documento, primera ejecutoria de un matrimonio de Sierra de Ibio en 1520, que confirma que comunica al marido. Primera extraversión cercana, 2 vecinos, 2 hermanos en Valle, para el 36. Para el 58, confirmación de Felipe II instada de Cantabria. En el 64 ya hay 10 familias en el Concejo de Ibio. Entre el 66 y el 98 se va a difundir por las comarcas cercanas, y ya para el 1600 va a estar en una zona cántabra pero lejana como pesquera. Todo esto refuerza además mi conclusión de que el documento de 1509 es la verdadera primera piedra. ¿Por qué? Porque hay una progresión clarísima. Si hubiese estado desplegando efectos jurídicos Utriusque Sextus desde 1373, para esta época ya habría estado muy difundido. Por una mera cuestión de multiplicación matemática, parece claro que la fecha clave es el 1509 en cuanto a la verdad material, y la verdad judicial seguirá en 1373. ¿Cómo se va a...? Perdónenme que veo que se ha desconfigurado un poquito y aparece así la presentación un poquito rara. En mi ordenador se veía bien, pero bueno, se ha desconfigurado un poquito. ¿Cómo va a ser la difusión fuera de Cantabria? Bueno, pues un privilegiado de Valles, ya hemos visto que en 1536 está en Valles, procedente de Ibio. Bueno, pues de Valles va a pasar a la Puebla de Montalbán, que está en la actual provincia de Toledo, la comarca de Torrijos, y aparte es una cuestión muy curiosa, es casualidad, pero si ustedes cogen el concejo de Ibio y hacen una línea recta para el sur y no se desvían, van a acabar en la Puebla de Montalbán, en Toledo. Entonces, un miembro de esta familia llega a esta zona, en 1559 dice: yo no pago alcabalas. Claro, los de ahí no tenían ni idea del privilegio de Juan Fernández Sierra de Ibio, y dice: usted paga alcabalas, como va, y acabará yendo, bueno, pues a los tribunales en Valladolid, en la Real Chancillería, le van a dar la razón. Y le van a declarar libre de alcabalas de su labranza y crianza. Esto es muy interesante. ¿Por qué de su labranza y crianza? Esto significa que solamente va a ser libre de no pagar impuestos de transmisiones cuando se trate de productos que haya labrado en su huerta o ya criado en su propia granja.
¿Por qué? Porque estos privilegiados se convierten en una especie de paraísos fiscales andantes. Entonces, cualquier persona que tuviese cualquier tipo de producción les intermedia en un negocio, ellos figuran como fideicomisarios en el negocio, entonces se ahorran un 10% de impuestos, tú al privilegiado le pagas un 5% y realmente el que está haciendo el negocio jurídico, el que está por detrás, se va a ahorrar otro 5%. Entonces hay leyes en las que dice que solamente se van a librar del pago del IVA, vamos a decir, cuando se trate de productos suyos. Y curiosamente, también aquí, en una de las sentencias de Valladolid, le va ahí, por eso le decía que estos estratos son intermedios entre hidalguía y pechería y nunca va a quedar bien del todo claro dónde está el del linde. Una de las sentencias le van a intitular por hombres hijodalgo cuando el privilegio es de exención tributaria, pero no de hidalguía, no de nobleza, pero dice al tenor y forma del privilegio. Entonces esto nunca se va a saber muy bien cómo interpretar, porque la sentencia de la Real Chancillería intitulada por el rey dice que son hijodalgo al tenor del privilegio y cualquiera que lea el privilegio dice, pues aquí no hay hidalguía. Pero como tiene una situación tributaria parecida e incluso más beneficiosa, los tribunales a veces por una inercia le van a acabar declarando hidalgos, pero nunca va a estar del todo claro y siempre van a estar lindantes. Otra cuestión interesante, estos exentos cántabros, de origen cántabro, de la Puebla de Montalbán y sus parientes que van a ir llegando a la Villa de Madrid y alrededores se van a convertir en el centro neurálgico del privilegio. Si hemos visto que durante el 1500 los instrumentos importantes, la Real Ejecutoria, las confirmaciones, etcétera, son instadas por vecinos de Cantabria, durante el siglo XVII van a ser vecinos de la actual provincia de Toledo y de Madrid los que, digamos, muevan jurídicamente y ante la corte el privilegio. Otras ramas menores, transmontanas, bueno, vemos una que va a Tierra de Campos, procedente de la casa de la Hérmida, que se mantiene todavía en Ibio, es un restaurante. Bueno, pues en las actuales provincias de Valladolid y de Palencia. Tengo localizada otra rama en Ciudad Rodrigo, otra en la ciudad de Burgos. Y curiosamente, hay una rama que está desconfigurada, pero vamos, que se lo cuento yo, una rama que llega a Jerez de la Frontera. Yo, cuando estaba investigando, me acerqué a Ibio, se lo comenté a unos vecinos y me dijeron, pues estos son jándalos. Yo no conocía el término, en lo de esta zona, que se van a Andalucía, al parecer son jándalos. Pues ya había, en el siglo XVII, hubo unas jándalas que se casaron con unos escribanos reales de Jerez de la Frontera y esa familia andaluza pasó a ser exenta de impuestos por la transmisión de sus mujeres cántabras y estarán presentes hasta el siglo XIX, hasta el desmantelamiento del antiguo régimen. Y después de aparecer en la comarca de Torrijos van a acabar apareciendo cerca de Madrid y ahora veremos por qué, ¿no? Entonces vemos que una rama de Cabezón de la Sal aparece en Torrejón de Velasco, al sur de la actual provincia de Madrid, en 1595. Poco después esta misma rama estará en Leganés. Un esqueje de valles, que son los mismos que fueron a la Puebla de Montalbán, va a aparecer en la Villa de Madrid en 1600. Otra hijuela de Cabezón de la Sal aparece en Navalcarnero, también al sur de Madrid, en 1620. Y después van a ir apareciendo en zonas cercanas, Vallecas, o en la zona de Cuenca, de la actual provincia de Cuenca, lindante con la provincia de Madrid, Belinchón y Tarancón. Aquí tienen estas ramas centrales y aquí tienen como a mediados del siglo XVII lo que está acreditado, que evidentemente esto es lo que yo he podido acreditar en los archivos, que estarían en otros lugares, pero fíjense, esta es la difusión que va a tener a mitad del siglo XVII. Bueno, si vimos durante el 1500 los hitos que van a conseguir las primeras familias cántabras en gozar el privilegio, ¿qué hito van a conseguir los madrileños? Bueno, sus primos madrileños. Bueno, en 1600 consiguen un traslado de todos los instrumentos que habían ganado en pesquera. Bueno, con eso consiguen una primera sentencia en 1600 de la Justicia Ordinaria de la Villa de Madrid, que dice, vale, ustedes no pagan impuestos, especialmente alcabalas. Durante el primer tercio van a conseguir 4 ejecutorias del Real Consejo de Hacienda y Contaduría Mayor de Cuentas, una especie de sala de lo contencioso administrativo del actual Tribunal Supremo. En 1617 van a conseguir un testimonio del rey de armas, que era el funcionario público que estaba al cargo de los libros de linajes. Ya les adelanto, otra falsificación documental. Otra ejecutoria de Hacienda y después se le va a conceder en 1629 a una rama del privilegio asentada en Madrid una ampliación de hidalguía. El privilegio, como hemos visto, era de exención tributaria, pero no era de nobleza, pero una familia va a conseguir
que Felipe IV, que en 1629, esta era una época de dificultades para la corona, y aquí de nuevo la corona vende prebenda y vende privilegios, y seguramente a cambio de dinero se les va a dar nobleza a esta rama del privilegio. Bueno, ¿cuáles son los perfiles de la rama madrileña? Hay uno que aparece como criado del Consejo de Hacienda. Yo creo que por eso tuvieron tanta facilidad para obtener ejecutorias en el Consejo de Hacienda, porque tenían a alguien dentro. Eran propietarios, las cántabras que llegaban a la zona de Madrid se casaban con propietarios agrícolas que comerciaban con su propia cosecha, y después también con gente de dinero, pero que no tienen hidalguía, pero que estaban intentando convalidar jurídicamente su nobleza. Bueno, hay unos, por ejemplo, unos Correas de Torrejón que se inventan una historia que ellos descienden de unos Correas de Galicia y se van a Galicia a recabar unos testimonios, toda una invención, y estos mismos van a ser los que van a casar a uno de sus hijos con una privilegiada de Ibio, ¿vale? Entonces vemos cómo se van convergiendo este tipo de perfiles. Pero después hay una cosa interesantísima, que no es tanto el perfil de estas familias cántabro-madrileñas, sino de con quién tratan. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver una rama Navalcarnero pleitea ante el Real Consejo de Hacienda. Y vamos a ver quiénes van a Madrid a testificar a su favor. Mucha gente, pero entre ellos un vecino de Udías, Cantabria, con negocios en la plazuela de la Cebada en Madrid. Un vecino de Alfoz de Lloredo, también Cantabria, con negocios en Madrid. Un vecino de Cabezón de la Sal, estante en esta corte, Madrid, que vino a ella a vender sábanas y tocino y otras mercaderías. Un vecino del concejo de Cerrajo que vino a esta corte a vender lienzos. En otros pleitos van a aparecer cargos públicos de Cantabria y gente vinculada al ducado del Infantado y por lo tanto marquesado de Santillana. ¿Cuál es la conclusión a la que yo llego? ¿Por qué tantos comerciantes cántabros se tomaban la molestia en aquellos tiempos de recorrer el camino de Cantabria a Madrid para testificar a favor de esta gente? ¿Por qué el ducado del Infantado también mandaba gente a ayudarles? Porque la conclusión es que todo parece indicar que los Ibáñez de Madrid se convirtieron en agentes comerciales del comercio cántabro en aquellos tiempos. Estamos hablando de que estaban exentos del pago del IVA. Es verdad que había una limitación legal a que solamente pudieran comerciar con aquello de su propia labranza y crianza, pero en aquellos tiempos era relativamente fácil poder saltarse este tipo de cuestiones. Por lo tanto, yo creo que se convirtieron en unos dinamizadores y en una especie de paraíso fiscal familiar cántabro en Madrid, que nunca perdió la conexión comercial con otras, con las redes comerciales de lo que por entonces se llamaba la montaña. Bueno, a todo esto, simplemente les digo, en este momento, como hemos visto, a partir de 1600 aproximadamente se empieza a desarrollar en Madrid. Pero en este momento en el que los privilegios utriusque sexus ya empiezan a ser un problema importante en la corona de Castilla, todavía el de Sierra de Ibio no ha llegado a ese nivel. Va a llegar, pero no ha llegado. Pero sí que se empiezan a preparar ante lo que viene. Entonces, hay unas cortes, la corte de Madrid, entre 1617 y 1620, en el que las villas y las ciudades representadas le dicen a la corona, por favor, pongan limitación a estos privilegios que se transmiten también por vía de mujer, porque se nos están exentando los pecheros ricos casándose con ella, y hay un problema social, hacendístico y político muy importante. Entonces, bueno, se hace una cédula real de 1619 que intenta limitar estos privilegios y tal. Frente a esto, ¿qué es lo que hacen este tipo de familias? No solamente los de Sierra de Ibio, pero también los de Sierra de Ibio. Empiezan a buscar otra serie de instrumentos que ya no van a ser únicamente las ejecutorias de los tribunales, sino otra serie de instrumentos que, digamos, maquillen el origen de su privilegio y lo hagan de otro tipo, y lo hagan que sea más difícil de combatir jurídicamente. ¿Y qué van a hacer estos cántabro madrileños? Pues van a recabar varios documentos. Primero, un certificado de un rey de armas, que como ya les he dicho, era quien certificaba los linajes en la corona de Castilla, de 1617. Absolutamente fantasioso. El privilegio se supone que es de 1373. Está documentado desde 1509. Nunca, jamás, nadie había explicado quién era Juan Fernández, quién era su padre Don Ibáñez. No aparece absolutamente nada en ninguno de los pleitos antecedentes. Y para 1617, cuando ya se supone que ha pasado 250 años de la muerte de Don Ibáñez, de pronto aparece la historia de Don Ibáñez y de su hijo Juan Fernández, que es una historia gloriosa, ¿vale?
el padre de don Ibáñez, y aparece incluso el padre de don Ibáñez, que es alguien que moriría hacia 1350. Se decía don Juan Ibáñez de la Vega. Qué apellido tan curioso, de la Vega. Y su madre doña Teresa de la Vega, eran todos de la Vega. Y el abuelo don Gutiérrez de la Vega. Y la abuela, tal, y el dicho Juan Fernández de Sierra de Ibio, bisnieto de los susodichos, fue el uno de los capitanes. Cuidado, hemos dicho que una de las maneras de atacar el privilegio era que fue una merced gratuita, que no se sabía por qué se había dado. Bueno, fue uno de los capitanes que el dicho rey, don Enrique, guerra civil, Enrique II con Pedro el Cruel, contra el rey don Pedro su hermano, y hizo oficio de alcaide del castillo. Para ser alcaide había que ser hidalgo por los 4 costados, ¿vale? Por lo tanto, no solo servicios, sino encima nobleza. Del castillo de Burgos. En aquel tiempo el rey don Enrique fue a Francia, por favor, el rey don Pedro le estuvo acercados al dicho Juan Fernández de Sierra de Ibio y a su padre don Ibáñez de Sierra de Ibio, en cuyo cerco pasaron mucha necesidad de hambre y asimismo otros muchos señalados servicios. De ser un privilegio absolutamente gratuito, en el sentido de que no se dabían servicios, estamos hablando de unos capitanes que luchan por el rey, que pasan hambre, etcétera, etcétera. Todo inventado. Pero es que encima son de la Vega, y no cualquiera de la Vega. De los linajes de la Vega, explica el certificado del rey de armas, los linajes de la Vega y de Ibáñez, etcétera, tienen armas de lo del apellido y linaje de la Vega, un letrero que diga Ave María, gracia plena. Este escudo del Ave María es el de los Lazos de la Vega, que al casarse con los Mendoza juntan el ducado de Infantado con el marquesado de Santillana. Entonces, estos señores, que realmente no se sabe de dónde venían, acaban siendo parientes de los duques del Infantado, ¿vale? Entonces, esto evidentemente es una falsificación, pero una falsificación que tiene otros espejos en los que mirarnos de otros privilegios similares. El más escandaloso de todos, en 1492, al momento de expulsarse a los judíos, los reyes católicos convencen a su contador mayor, Abraham Seneor, último rabino mayor de Castilla, de que se bautice. Y le dan las armas y el apellido de los coroneles, que era un linaje noble andaluz que se había extinguido. Y le dan su apellido y tal. Bueno, pues esta familia, en 1609, casi de manera coetánea a los Ibáñez, consiguen otro certificado del rey de armas en el que se saltan a sus antepasados judíos, se inventan unos eslabones intermedios y los acaban enlazando por línea de sangre con los primigenios coroneles que no tienen absolutamente nada que ver con ellos, ¿vale? Entonces quiero decir que estos enjuagues están perfectamente documentados y acreditados. Pero es más, no solo van a conseguir un certificado en el que diga que ellos realmente eran hidalgos, que descienden de un señor que luchó en las guerras, que están emparentados con el duque de Infantado, sino que van a conseguir una ampliación del privilegio en 1629, una línea de familia, en el que al tributo, al privilegio tributario comunicable por vía de mujer y por vía de varón, se va a añadir también la hidalguía que en el privilegio no aparecía. Entonces se le da acceso a la mitad de oficios que gozan los hijodalgos de sangre, os hacemos y constituimos por hijodalgo de sangre. Incluso van a escalar. Y aquí era lo que yo les decía, dejan de ser unos estratos intermedios, unos advenedizos para ser hidalgos, pero todavía les queda por subir un eslabón. Ya para mitad del siglo XVII, ya sí que el privilegio de Sierra de Ibio va a ser un problema a nivel de la corona y se va a tratar en las Cortes. Y así vemos que en 1659 se dice una petición a la Diputación del Reino por parte de la villa de Puebla de Montalbán. Ya les dije que estos toledanos se van a convertir con los madrileños en el centro neurálgico del privilegio cántabro, diciendo que había en ella 17 familias de privilegiados. Recuerdo que habían llegado sobre 1559 y un siglo después ya eran 17 cabezas de familia. Y se acordó, pues se trata en las Cortes de Castilla y tal. Y del mismo modo que la cédula de 1619 no aparecía expresamente, ya sí que va a aparecer, se convierte esto en un problema muy grande a nivel de Castilla y hay una ley general de moderación de estos privilegios de 1672 en las que van a aparecer muy pocos privilegios nombrados expresamente. Y aquí ya sí que aparece el de Juan Fernández de Sierra de Ibio, evidenciando que se había convertido en una de las figuras más importantes de este aspecto de la corona de Castilla. Aparece Antona García, que era un privilegio dado a una mujer que murió a favor de los futuros reyes católicos en 1476, Belico de Aureoles, un privilegio medieval muy antiguo en las lindes entre Asturias y León, el de Juan Fernández de Sierra de Ibio, Hernán Pérez Coronel, los descendientes de este último rabino mayor de Castilla que se convierte al catolicismo, y después otro de Enrique de Salamanca que también había sido dado por los reyes católicos.
Con esta ley se moderan los privilegios, ya no van a aparecer nuevas ramas familiares. La ley lo que va a intentar es que se transmita únicamente por vía de varón y que se goce únicamente en los lugares de origen, que en el caso del privilegio cántabro sería únicamente el concejo de Ibio, pero va a seguir hasta, por ejemplo, en Jerez de la Frontera, hasta que se descompone el antiguo régimen, alrededor de 1830, va a actuar, va a tener eficacia jurídica este privilegio cántabro. E incluso algunas familias que durante generaciones, recordemos, el inicio de esta gente eran comerciantes de bueyes, que manejaban dinero pero que no tenían prestigio social. Después de siglos acumulando patrimonio porque van atrayendo a haciendas ricas para exentarse de impuestos y consiguiendo instrumentos jurídicos y tal, van a acabar dando algunas líneas un salto social muy importante y van a acabar adscritos a lo que yo llamo hidalguía destacada, que también se puede llamar nobleza destacada no titulada, que eran sobre todo las órdenes de caballería. Aquí vemos, por ejemplo, los de la Puebla de Montalbán o una rama de los madrileños de Torrejón de Velasco van a aparecer como miembros de la Orden de Santiago. Ustedes conocen perfectamente la importancia de la Orden de Santiago y por lo tanto vemos que habían partido al principio del siglo XVI como un estrato intermedio, unos exentos tributarios que no eran del todo pecheros, pero tampoco eran nobles. Habían pasado de la hidalguía base con una ampliación del privilegio en 1629 y para mediados, finales de siglo, van a aparecer algunos como miembros de órdenes de caballería. Entonces ya, terminando, para no abusar de su paciencia, ¿qué conclusiones sobre el privilegio saco? Bueno, primero que hay que distinguir entre una verdad judicial, que es que el privilegio es de 1373, fue dado por Enrique II, el de las Mercedes, y una verdad material que solamente lo podemos documentar desde 1509, aunque posiblemente fuese tomado como ejemplo algún privilegio de la época de Enrique II. Se desconoce quién fueron don Ibáñez y Juan Fernández, vecinos de Sierra de Ibio. Todas las relaciones que han llegado sobre ellos están mistificadas, están viciadas. Se desconocen las causas concretas de la concesión, aunque yo creo que la opción más plausible es que se tratase de una compra en una corruptela dada alrededor de 1509 en la corte de doña Juana, en unos momentos en los que estaba siendo encerrada y bueno, pues había estos problemas. ¿Cuáles son los efectos sociojurídicos a nivel cántabro? Es la exención tributaria utriusque sexus, comunicable por vía de mujer y de varón montañesa cántabra más importante. Fue relevante la estratificación sociojurídica del concejo de Ibio y de las comarcas aledañas, al menos durante los siglos XVI y XVII, y generó importantes enlaces comerciales, tanto intracántabros como entre Cantabria y otras partes de la península, y muy singularmente con la Corte de Madrid y la cercanía de la Corte de Madrid durante el siglo XVII, convirtiéndose los Ibáñez de Madrid en una especie de agentes comerciales que facilitaban y engrasaban, aligerando impuestos, el comercio cántabro con la villa y corte. A nivel sociojurídico, la Corona de Castilla es uno de los privilegios utriusque sexus más difundidos, lo que queda evidenciado por su inclusión expresa en la Ley de Moderación General de 1672. Es, por lo tanto, al ser una de las mercedes utriusque sexus más extendidas, es un instrumento de gran importancia, a mi juicio, en la historia del tratamiento jurídico de la mujer en Castilla y por ende en España. Adquiere relevancia en el siglo XVII precisamente por su expansión en Madrid y alrededores. Está acreditada su extensión, además de por diferentes zonas de Cantabria, por lugares de las actuales provincias de Palencia, Valladolid, Salamanca, Cádiz, Toledo, Madrid y Cuenca, y supuso un problema hacendístico serio, lo que se evidencia que fuese tratado en las Cortes de Castilla en 1659 a cuenta de lo de la Puebla de Montalbán, que ya eran 17 cabezas de familias exentas de impuestos, y que amerite un tratamiento legislativo en la ley de 1672. Y en cuanto a la evolución de las familias, decir que después de haber estudiado otra serie de privilegios también utriusque sexus, digamos que sigue un patrón más o menos habitual. Primero consiguen un instrumento, a mi juicio, en este caso el de 1509, convalida la exención jurisprudencialmente a través de la Chancillería de Valladolid. Primero hay una multiplicación en el solar primigenio, que va a ser el Concejo de Ibio, y después se van a ir extraversionando por toda la Corona de Castilla. Ganan otros instrumentos, ejecutoria en Hacienda, asiento en el libro de los salvados, donde estaban los privilegios que se observaban.
que van a ser simultaneadas con ciertas limitaciones, como cuando para intentar evitar fraudes comerciales les imponen que sea solamente una exención de alcabalas respecto a lo que ellos venden de su propia labranza y crianza. Eran privilegiados en lo económico, pero eso no bastaba. En una época tan estratificada, tenían ánimo de ennoblecimiento, van a luchar por ese ennoblecimiento, van a pleitear, van a intentar conseguir hidalguía y van efectivamente algunas ramas a conseguir el borrar su pasado de mero privilegiado exento para ser un hidalgo. Consiguen una extensión de hidalguía en 1629 y van a conseguir incluso acceso a órdenes de caballería. Y ya simplemente, para terminar, esto es una idea, se lo comenté en una reunión que tuve al alcalde de Mascuerras. Hay otros casos de privilegio. Este privilegio del que les acabo de hablar, que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado, pero que yo sepa, hace mucho tiempo que no se trata y creo que nunca, desde los pleitos del siglo XVII, nunca se ha llegado a hablar tanto como estamos hablando esta tarde de él, ¿vale? A lo mejor se me ha pasado algún artículo, se me ha pasado, pero yo no lo he localizado. Pero hay otros privilegios que sí que mantienen su memoria, porque fueron figuras importantes e interesantes. Y si uno va a Toro, que era el lugar donde murió Antona García, esta mujer que muere a favor de los Reyes Católicos en 1476 y que sus hijas tienen un privilegio trisco sexu. Hay un vino Antona García, se conserva el lugar donde se supone que fue ejecutada, dice la memoria popular, se conserva su lápida, hay una avenida Antona García. Si uno va a las lindes entre León y Asturias, ya en Asturias, en el concejo de Páramo de la Focella, que es otro de los pocos privilegios que aparecen en la ley de moderación, ese concejo se llama el Concejo del Privilegio, lo tienen ustedes aquí, apartamentos rurales de privilegio, Valle del Privilegio, la ruta del Valle del Privilegio, etcétera. Incluso aquí algunos descendientes aparecen en la revista Hola, algunos descendientes del privilegio. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que en su momento propuse que a lo mejor esta figura, yo se las he puesto de una manera muy cruda, ¿no? Porque con una visión sobre todo jurídica que es la que a mí prevalece, ¿no? Pero este privilegio puede ser presentado como, bueno, pues una ruptura del orden normal en el que el varón tenía una prevalencia sobre la mujer. Puede ser presentado bonito y puede dar incluso algún tipo de marca especial a este concejo de Ibio, que en su momento lo propuse, por lo menos como una cuestión interesante, siempre una propuesta con mucha humildad, ¿no? Pero lo reitero, porque hay otros lugares de España en los que conservan memoria de esta clase de privilegios y les sirven para presentarse ante el mundo y tener un rasgo distintivo. Y ya con esto solamente me queda darles las gracias y quedarme a su disposición por si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. ¿Alguna de las preguntas, por favor? Quien quiera preguntar, le pasarán el micrófono, porque sí, aquí. Mi felicitación, interesantísimo. Y sobre todo quiero hacer un recuerdo para Iván Ibáñez de Ibio, que le dio carácter jurídico a lo que en Cantabria siempre fue realidad. Cantabria siempre mandaron las mujeres, siempre. Y este le dio carácter jurídico. Y lo ha dado, y voy a justificarlo por qué. La economía, el que es el bolsero, el que tiene las perras, es el que organiza y manda. Y era siempre la mujer, nuestras madres, nuestras abuelas, tías, mujeres, los que lo tenían. ¿Por qué? Porque el marido marchaba o de cantero a Portugal, a Castilla, o a América, o a sembrar a Castilla, a pescar a la mar, que daban las mujeres. Siempre, afortunadamente, hemos sido gobernados por las mujeres. Afortunadamente. Yo presumo siempre de ello. Y ahora se lleva a la certificación de que en Cantabria seamos un sitio único, que tenemos las 4 mujeres que mandan en Cantabria como fue siempre. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por su comentario. Desde luego, ¿no? Afortunadamente mandan las mujeres, porque si nos dejasen a nosotros, pues la administración sería, de luego, muy, muy deficiente, ¿no? Lo que usted dice, fíjese que es interesante, porque efectivamente, cuando uno ve, fueron pocos estos instrumentos, ¿no?, que se generan en la corona de Castilla, pero cuando uno los sitúa, yo les he hablado de uno, pero hay otros, geográficamente, la mayor parte de ellos se dan en la zona del antiguo Reino de León y zona, bueno, pues en este caso el de Ibio, un lugar cercano, ¿no? El antiguo Reino de León, estamos hablando de la actual Asturias y León, León, Salamanca y Zamora especialmente. Entonces, claro, esto conecta con tradiciones de las que ya nos hablan los historiadores romanos. Las legiones, cuando estaban combatiendo por esta zona en época de Augusto, se sorprenden de que efectivamente las mujeres cántabras y astures participan en la guerra, y efectivamente hay un papel singular respecto a otras zonas de la península y a otras zonas, en términos generales, de Europa, de la mujer en este norte cantábrico peninsular. Muchas gracias. Bien, pues si no hay más preguntas, agradecer al profesor don Rafael Maldonado de Guevara esta magnífica conferencia y agradecerles a ustedes su presencia esta tarde aquí en el Ateneo de Santander. Muchísimas gracias.